Y con entrevistas electorales con Alberto Garzón, el número 5 de la candidatura de Unidos Podemos por la circunscripción de Madrid y coordinador federal de Izquierda Unida. Señor Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Entiendo que no le sorprendo si le pregunto por el debate. No, es lo normal. ¿Quién ganó? Bueno, a mi juicio ganó Pablo Iglesias, que de una forma clara, sobre todo porque consiguió mostrar con el debate, no fue solo obra de él, pero sí que desde luego permitió mostrar que hay dos modelos, el modelo de los recortes y el empobrecimiento del Partido Popular y por otro lado un modelo de una esperanza de país construida a través de mejorar los ingresos, de mejorar la capacidad de construir un modelo productivo nuevo y por lo tanto de generar empleo de calidad. Como esperaba más o menos la respuesta, le pido que afine un poco más. ¿Le pone una nota a Pablo Iglesias de 0 a 10? Bueno, yo no creo que sea necesario poner notas. Lo cierto es que yo creo que cumplió con todas las expectativas y que además fue la persona que yo creo que cumplió con lo que la gente esperaba de él, la gente especialmente con valores y principios que llevan a la conclusión de que hay que sacar a Mariano Rajoy del gobierno. A mí me sorprendió, por ejemplo, mucho la actuación de Albert Rivera, pero que hizo de escudero fiel de Mariano Rajoy al evitar continuamente que Pablo Iglesias y Mariano Rajoy pudieran mantener un cuerpo a cuerpo. Siempre se ponía en medio Albert Rivera para mantener en todo caso esa defensa totalmente férrea con Mariano Rajoy, y al mismo tiempo Pedro Sánchez también se comportó de una forma similar cuando dedicó tanta atención y tantas críticas, a mi juicio incomprensibles, a Unidos Podemos y a Pablo Iglesias, en vez de dedicar el tiempo a una de las personas que era la noticia que estuviera en ese debate, que es el presidente en funciones del gobierno y que es el máximo responsable de lo que está sucediendo a nivel económico y también de casos de corrupción en el Partido Popular, y creo que fue uno de los beneficiados de la estrategia de Ciudadanos y del Partido Socialista. ¿Le hubiera gustado estar allí debatiendo a usted? Bueno, a mí me hubiera gustado, igual que le hubiera gustado, que yo creo que a toda persona, tener delante a Mariano Rajoy. Yo he tenido oportunidad de debatir con él en el Congreso, he mantenido en la anterior legislatura varios debates con él, también en esta más corta, y desde luego yo creo que siempre es interesante, pero como Pablo Iglesias es el representante en este debate 4, de la misma forma que yo lo fui el día anterior en el debate económico, yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros contribuya a ese proyecto colectivo, y como referente y candidato de la coalición, desde luego Pablo Iglesias cumplió todas las expectativas. ¿Y habría dicho usted lo mismo que Pablo Iglesias o dónde habría puesto el matiz o el acento? No, yo hubiera dicho exactamente lo mismo. De hecho, bueno, este debate fue preparado colectivamente y teníamos muy claro cuál era el enfoque. Ese enfoque de poder demostrarle a la ciudadanía que Mariano Rajoy está equivocado y que hace unas políticas que no solo son injustas, sino que también son ineficaces. Es decir, el modelo del Partido Popular ha fracasado por injusto y por ineficaz, y hay que cambiarlo, hay que tomar una trayectoria, un camino diferente. Y eso era lo que teníamos que hacer, demostrarle a la ciudadanía y a ese 30% de indecisos que dicen las encuestas que hay una alternativa al Partido Popular, una alternativa de esperanza, de futuro de país, un país donde se cuente con su gente, y yo creo que eso se cumplió, salvo que tengamos en cuenta esa sorpresa que tuvimos con las estrategias de Ciudadanos y Partido Socialista. No toda la entrevista va a ser sobre el debate, pero entenderá que como está muy de actualidad, le haga un par de preguntas más. Hubo una parte en la que, de hecho, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, aludió directamente a Izquierda Unida y a la deuda de 11 millones de euros dentro de la coalición Unidos Podemos. No sé si le molestó puntualmente, porque a lo mejor ahí entiendo que es donde tenía ganas y se mordía usted los muñones por intervenir. No, yo lo estaba escuchando y lo que me pareció fue verdaderamente vergonzoso que mintiera de esa forma tan descarada Albert Rivera. En primer lugar, porque la coalición no tiene ninguna deuda contraída con los bancos. La coalición tiene, de hecho, firmado en una cláusula que es ilegal, es decir, es imposible firmar un crédito con los bancos, y eso es un hecho constatable que también lo sabe Albert Rivera, y por lo tanto estaba mintiendo. Pero es que luego, cuando dijo directamente que somos el partido Izquierda Unida, en referencia a Izquierda Unida, con más deudas, estaba mintiendo, pero ya no de forma descarada, sino un grado extremo, teniendo presente que Partido Popular, Partido Socialista y muchos otros partidos tienen muchas más deudas, pero en cantidades extremas por encima de las dificultades que ha pasado Izquierda Unida en los últimos años. Pero dicho esto, lo evidente, lo constatable, que además señaló Pablo Iglesias en la siguiente intervención, es que la coalición, que es a lo que se refería Albert Rivera, no tiene ninguna deuda bancaria. Entonces, cuando te encuentras con alguien que miente de esa forma descarada, sabiendo además cuál es la verdad, es evidente que no merece gobernar de ninguna forma. ¿Cree que de alguna manera Mariano Rajoy sale reforzado del debate? Yo creo que Mariano Rajoy sale reforzado en la medida en que ha contado con un escudero fiel, que es Albert Rivera, y en la medida en que la estrategia del Partido Socialista ha desnortado absolutamente todas las intenciones supuestas de los votantes socialistas, que era enfrentar en la política del Partido Popular.
y en la medida en que no se ha permitido un cuerpo a cuerpo entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, que un cuerpo a cuerpo, digamos, más veces, en más ocasiones de lo que nos hubiera, de lo que vimos, desde luego yo creo que eso Mariano Rajoy se ha sentido cómodo. Es normal, es decir, cuando Pablo Iglesias lanza una acusación a Mariano Rajoy fundamentada con datos económicos, sociales, de corrupción, y lo primero que ocurre es que Albert Rivera y Pedro Sánchez se meten en medio para intentar atacar a Pablo Iglesias, pues lo que está sucediendo aquí es una barbaridad desde el punto de vista de los ciudadanos, que comprendemos que lo que hay que hacer es explicarle a mucha gente que está indecisa todavía y que sufre la crisis y que todavía cree que votar al Partido Popular es útil, pues desde luego lo que nos quita son opciones de explicarle a esa gente que esa no es la alternativa, que ese no es el camino, que el camino es uno diferente con una política totalmente distinta. Y hubo algún momento del debate en el que parecía que Sánchez e Iglesias se evitaban, luego sí que entraron en el cuerpo a cuerpo, por definirlo así. No sé si esperaba algo más de este cara a cara, entre cuatro bandas, un cara a cara. Bueno, yo creo que hubo un estilo conservador en general en el debate, un estilo distinto al que habíamos visto en el día anterior, por ejemplo, con mi debate, el debate económico en el que participamos, que fue bastante más intenso. Yo creo que en el debate de ayer, que también tenía mucha más repercusión, mucho más seguimiento, hubo una actitud conservadora, una actitud, bueno, muy marcada por la estrategia definida por cada partido, y eso hizo que viviéramos menos cuerpos a cuerpos, por definirlo efectivamente así, de lo que quizás la gente estaba esperando. También es que tenemos un país en un estado de emergencia social, tenemos un gobierno en funciones desde hace ya muchos meses, tenemos un gobierno en funciones acusado de corrupción en todos los niveles, ha dimitido ministros en funciones por casos de corrupción. La verdad es que se daban los ingredientes suficientes para que hubiera, en fin, una mayor intensidad y una mayor claridad en las acusaciones y en los argumentos. Pero como las estrategias estaban tan definidas y lo que se estaba buscando era cerrar el paso a Unidos Podemos para que no pudiéramos hacer una crítica más efectiva, más clara al Partido Popular y sobre todo no plantear nuestras soluciones, pues nos encontramos con un poco de barro en algunas ocasiones. Bueno, pues nos metemos ya en otras cuestiones, de hecho, por ejemplo, incluso dentro del programa electoral, con las cuestiones económicas, de las que usted fue el que las defendió en ese otro debate a cuatro que también hemos vivido en los últimos días. ¿De dónde se obtienen los 60.000 millones de euros que van a dedicar al gasto público, señor Garzón? Bueno, es muy sencillo. En nuestro país no tiene un problema de gasto. De hecho, todavía estamos por debajo de la media europea. Lo que tenemos es un problema claramente de ingresos. La media de la Unión Europea en ingresos públicos sobre el PIB es del 48%, en España es del 39%. Es decir, lo que tenemos es un problema que no se cumple en nuestra Constitución, el artículo 31, que dice que el sistema fiscal debe ser progresivo. Esto es, paga más quien más tiene. ¿Qué ocurre? Que tenemos gobiernos y un sistema fiscal que lo que han promovido es que haya agujeros fiscales, es decir, que haya gente que no paga los impuestos que tiene que pagar. Y eso es lo que hay que corregir a través de lucha contra el fraude fiscal, a través de una reforma fiscal que desde luego devuelva a la normalidad y que podamos incrementar, según nuestra memoria económica, 3 puntos los ingresos, lo cual ya permitiría desde luego desempeñar ese otro papel de política económica. Hay que acabar con la irresponsabilidad del Partido Popular, que recientemente ha hecho una reforma fiscal que nos ha abierto un agujero de 8.000 millones de euros, que es casualmente la misma cantidad que nos exige ahora la Comisión Europea en nuevos recortes para el siguiente gobierno. Es decir, el Partido Popular se ha dedicado a recortar en gastos, pero también a recortar en ingresos, y además de forma injusta. Y eso lo que nos ha llevado es a una situación dramática en la que ellos mismos justifican nuevos recortes, nuevas privatizaciones y un cambio en el orden social. Por lo tanto, si revertimos esa situación, hacemos una reforma fiscal en condiciones, luchamos contra el fraude fiscal, tenemos ingresos suficientes para poder acercarnos a la media europea. Fíjense que no es una cuestión extraordinariamente ambiciosa, es acercarnos a la media europea, ni siquiera igualarnos, pero sí que nos permite ir recuperando un país que es lo que nosotros queremos. ¿A quién se le suben los impuestos, cuánto y cuándo? Pues se suben a los que no lo pagan, es decir, es que en nuestro país ahora mismo podemos hablar del IRPF o del impuesto de sociedades. Hablamos del IRPF, por ejemplo, una persona que cobra 60.000 euros paga lo mismo que una persona que paga 300.000 euros, es decir, están en los mismos tramos. Y eso es verdaderamente vergonzoso porque es notable la diferencia que hay entre esas dos cantidades. Pero si nos vamos al impuesto de sociedades, vemos todavía casos todavía más graves porque el volumen de gestión de dinero es mucho más alto. Por ejemplo, una pequeña y mediana empresa paga de tipo efectivo un 17-18% después de algunas deducciones fiscales. Una gran empresa, después de esas mismas deducciones fiscales con mayor ejercicio de ingeniería contable, paga hasta un 5 o un 7%. Y si además eres una sociedad
que vehicula a través de paraísos fiscales y se acoge a una amnistía fiscal como la de Montoro, puede llegar a pagar un 2 o un 3%. Es decir, es absolutamente injusto, porque si corrigiéramos todo eso, tendríamos una cantidad de dinero suficiente para poder revertir todo lo que ha sucedido, mantener el gasto social y poner en marcha una política económica de cambio de modelo productivo. Ese es el camino que nosotros queremos conseguir, que es un camino muy natural. Es lo que se suele hacer en casi todos los países europeos cuando se tiene un sistema fiscal en condiciones. Lo que ocurre es que hemos tenido gobiernos que lo que han hecho ha sido bajar los impuestos a los de arriba y subírselos a los de abajo, por ejemplo, con la subida del IVA, con la del IVA general o la del IVA cultural en particular. En el caso del IRPF, ¿me podría dar algún porcentaje? Me habla de rentas, es el impuesto al final más extendido, 60.000 euros brutos año. ¿Qué porcentaje se le subiría entonces a esos ciudadanos? Nosotros tenemos en nuestro programa, tenemos todo concretado y todo cuantificado, pero para que se entienda y no aburrir a la gente con números, todos sabemos que el sistema fiscal funciona con tramos, es decir, la gente que más paga en sus tramos superiores sí se le podría subir unos cuantos puntos. Sabemos que además hay tramos autonómicos que lo gestionan las comunidades autónomas y que esos porcentajes ya están bastante altos en comparación con el estatal en algunos ámbitos. Nosotros lo que consideramos es que eso tiene que ser progresivo, como indica la propia Constitución, y eso significa racionalizarlo. Si hay que crear nuevos tramos es lo que nos parece adecuado para incrementar la justicia social, y al mismo tiempo tenemos que ir acercando las rentas del capital con las rentas del trabajo, es decir, las rentas del ahorro del capital en el IRPF con las rentas del ahorro del trabajo, porque están todavía demasiado separadas y al final un asalariado, que somos la mayoría, un asalariado pues paga unos impuestos mucho mayor que si tú tienes unos ingresos por la vía de los ingresos del capital. Fue tema del debate también, aunque no quiero volver ahí, pero el proyecto que usted propone mantiene a España dentro del euro. Nosotros creemos que el problema de la economía española no es un problema monetario, no es un problema del euro, y por lo tanto las propuestas que nosotros tenemos en este momento son propuestas que son compatibles con la Unión Europea actual del euro. Ahora bien, la arquitectura de la Unión Europea actual es una arquitectura, y me refiero a la arquitectura institucional, los tratados, los pactos, son una especie de camisa de fuerzas que nos está empujando a hacer una política económica profundamente irracional y que no tiene ninguna eficacia. Llevamos años y años aplicando las políticas de recortes porque la propia Unión Europea se ha configurado de esa forma. Nuestra política es precisamente enfrentar esa forma y cambiarla para que el modelo productivo pueda cambiarla para que la lógica económica también cambie, y en esa instancia nuestra propuesta es una propuesta que cabe perfectamente con una moneda como el euro, pero que requiere cambios importantes y radicales en la configuración de la Unión Europea, que es algo que venimos diciendo de hace muchos años. En esto Pablo Iglesias y Alberto Garzón opinan 100% lo mismo. Sí, absolutamente. Además es parte del acuerdo que tenemos conjunto. A mí me sorprendió también aquí la respuesta o el intento de ataque del Partido Socialista en el debate económico sobre esta cuestión, porque no tenía fundamento, porque nuestro acuerdo conjunto lo plantea de una forma nítida, clara, y porque el Partido Socialista, como hemos dicho, parece que se está equivocando de enemigo y de adversario. Nosotros no somos el adversario. Es más, según todas las encuestas, estamos condenados a entendernos si queremos un gobierno de progreso, si queremos un gobierno de izquierdas. Por eso yo creo que el Partido Socialista nosotros respetamos cualquier estrategia, naturalmente, pero desde nuestra opinión, el Partido Socialista debe concentrar su atención como hacemos nosotros en el Partido Popular, porque cualquier votante de izquierdas no entendería que, desde luego, esto siguiera pasando. ¿Y a usted le gusta tanto como a Pablo Iglesias, o al menos por lo que dijo anoche, el recargo de solidaridad, la tasa para pagar las pensiones que propone el PSOE? Vamos a ver, las pensiones son un derecho. No es un privilegio ni es ninguna otra cuestión. Es un derecho, es un salario, es parte del salario, el salario diferido que se llama en términos técnicos, y por lo tanto tiene que garantizarse. Y puede ser igual que la sanidad y la educación, que también son derechos que tienen que garantizarse. La sanidad y la educación son derechos que se constituyen y se financian a través de impuestos fundamentalmente. Pues bien, las pensiones pueden tener ese añadido para que se garantice su solvencia, para que se garantice su sostenibilidad. Para mí me parece estupendo, siempre como medida de emergencia, pero que el problema no está ahí. El problema está en los ingresos del sistema de la seguridad social, de las pensiones, que tienen que ver con la calidad del trabajo, con el reparto del trabajo, con el peso de las cotizaciones sociales. Es decir, si nosotros cambiamos la política económica, generamos empleo, subimos los salarios, creamos un mayor reparto del trabajo, todo eso son ingresos añadidos a la seguridad social y no haría falta tener que aprobar ningún impuesto. Ahora bien,
si el dilema es si vamos a aprobar un impuesto para pagar las pensiones o si la alternativa es recortar, yo lo tengo muy claro. Vamos a hacer un impuesto, desde luego, equitativo para que pueda, y justo, para que se puedan financiar y garantizar las pensiones, que es un elemento fundamental de nuestro sistema de reparto y de nuestro sistema social. Si Unidos Podemos gobierna, ¿habrá referéndum en Cataluña, solo en Cataluña o en toda España? Nosotros creemos que los problemas de identidad nacional, los conflictos que está habiendo en todo el Estado, son problemas que nos afectan a todos y a todas, y por lo tanto hay que afrontarlos, y afrontarlos desde la política y la negociación y el diálogo. Y eso significa que una de las herramientas tiene que ser el referéndum. Es una herramienta democrática que permite expresarse al pueblo y que la gente tiene que tener la capacidad de decidir sobre su propio futuro. Yo no soy nacionalista. Yo creo que Cataluña ojalá decida en quedarse con nosotros en un marco nuevo, en un país construido con un ordenamiento jurídico nuevo, que a mi juicio sería el mejor encaje, un modelo de república federal. Porque al final es lo que yo creo que es lo interesante, defender a las clases populares en cualquier parte del territorio. Y ya no me refiero solo a España, sino también a la Unión Europea. Creo que hay que evitar a aquellos que utilizan las banderas para esconder sus políticas de recortes, como hizo Convergencia en su momento, que se envolvían en las banderas, pero seguían recortándole la vida a la mayoría catalana. Y creo que, por lo tanto, el referéndum es una de las vías y de las herramientas necesarias para salir de este momento tan dramático de enfrentamiento que ha provocado en gran medida el inmovilismo de Mariano Rajoy, y no solo de Mariano Rajoy, porque al final creo que esconder un problema debajo de la mesa, desde luego, nunca lo resuelve. No me ha quedado claro si es partidario de un referéndum nacional en todo el país o solo en Cataluña. Es el sujeto, es decir, esto siempre lo ha sido. Es evidente que cuando un país y una democracia tan avanzada como el Reino Unido permite que haya un referéndum en Escocia, no votó todo el Reino Unido, votó Escocia, votó el pueblo de Escocia, que es el pueblo que se autodefine como pueblo y que se encuentra con esa demanda. Pero esto ha sido así a lo largo de la historia, no tiene por qué ser diferente en nuestro país, y además creo que es lo más inteligente, que puedan votar el pueblo catalán, que se le pueda reconocer sus derechos de identidad nacional, que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con muchas otras cosas, pero desde luego desde mi posición y desde nuestra posición creo que lo importante es poder ofrecer un proyecto de país en el que nadie se quiera marchar, y en ese sentido nosotros queremos que eso sea una herramienta para construir un nuevo país en el que todos se queden, en el que Cataluña también se pueda quedar, en el que la gente de Cataluña se quiera quedar, y que creo, por cierto, que esa es una de las expresiones dominantes cuando hemos visto los resultados electorales. La coalición de Unidos Podemos en Cataluña, que es en Comú Podem, con otros sujetos que solo están en Cataluña, ganó las elecciones ya el 20 de diciembre. Según las encuestas, ganaría de nuevo y por más mayoría, y yo creo que es evidente que eso es algo que tiene que ver con nuestro proyecto. Me ha dicho que no es nacionalista, ¿es socialdemócrata? Yo no soy amigo de las etiquetas, es decir, creo que las etiquetas muchas veces confunden mucho más de lo que aclaran. Creo que al final lo que tenemos que hablar es de políticas concretas. Si ser socialdemócrata es lo que hizo Zapatero al recortar en el año 2010, yo no soy socialdemócrata. Si ser socialdemócrata era lo que se reclamaban los históricos de la socialdemocracia teórica y que consistía en construir un Estado social, en garantizar pensiones, educación y sanidad, pues podría incluso llegar a aceptarlo. Pero es que ese no es el dilema. El dilema es si nos vamos a poner de acuerdo en cuestiones concretas. Si después de esas cuestiones concretas, en llegar a un acuerdo, cada uno se quiere definir de la manera que le parezca oportuno, a mí yo estaría encantado. Yo no me considero socialdemócrata, me considero de muchas otras formas diferentes, pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en paralizar desahucios, en generar un plan de empleo, en cambiar el modelo productivo, y yo digo, pues yo soy de esta forma, y otros dicen, pues yo soy de los de abajo, yo soy de los 99%, yo soy socialdemócrata, a mí no me importa, cada uno se define como quiere, pero mientras que mejoremos la vida de la gente, que es de lo que se trata. A lo mejor es neoperonista, que por repartir etiquetas esa también se ha metido en el debate político en las últimas horas. Porque vivimos en un mundo en el que parece que las etiquetas es lo importante, cuando las etiquetas deberían ser una forma de aclarar, y desgraciadamente nos estamos encontrando con una campaña electoral en la que las etiquetas están confundiendo y están enredando mucho el propio debate. Yo creo que lo importante es volver a lo concreto. Nosotros venimos de una tradición política que dice programa, programa, programa. Es decir, vamos a hablar de lo concreto. ¿Qué hay que hacer con la vivienda?
¿Qué hay que hacer para generar empleo? ¿Qué hay que hacer para acabar con la gente que pasa hambre? ¿Qué hay que hacer con la gente que no tiene garantizados sus suministros básicos, el agua, la energía? Si nosotros respondemos a esas preguntas con políticas concretas, desde luego después cada uno que se llame como se quiera, pero lo importante para lo que estamos en política es para solucionar la vida de la gente. Si después cada uno quiere hacer bandera de determinadas liturgias, pues adelante, yo no tengo ningún problema, pero hemos venido a resolver los problemas de la gente. A esta charla le queda medio minuto y nada más concreto que ofrecerle la posibilidad de que pida el voto para la candidatura de la que usted es número 5 por la circunscripción de Madrid, señor Garzón. Muchas gracias. Yo creo que la ciudadanía que ahora mismo está indecisa hay que animar a que vote. Creo que la abstención es el mayor enemigo del progreso y del avance en una sociedad porque fortalece a quienes han estado gobernando con total impunidad, no solo en corrupción, sino también en un modelo de social que nos lleva a la precariedad permanente. Nuestro proyecto es un proyecto de creación de empleo, es un proyecto moderno, es un proyecto de cambio del modelo productivo, es un proyecto riguroso, solvente, que necesita del apoyo de la ciudadanía, una ciudadanía movilizada, que nos movilizamos en las calles para parar la privatización de la sanidad, de la educación y que ahora nos movilizamos conjuntamente en una confluencia y que el 26 de junio es la única alternativa al modelo absurdo, suicida y además verdaderamente antisocial del Partido Popular. Alberto Garzón, nuestro invitado hoy en las entrevistas electorales. Señor Garzón, muchísimas gracias y que vaya bien lo que queda de campaña, que todavía queda un rato. Muchísimas gracias, de verdad, gracias.